Buenos días, tardes o noches. ¿Sabías que la computadora o el celular en que nos estás escuchando hay cobre, aluminio, estaño, silicio, oro y muchos otros metales? La metalurgia es de gran importancia en nuestra vida. Descubriremos cómo en México y en el mundo juega un papel importante. Mi nombre es Ulises Ortiz y hablaremos sobre la metalurgia. Si nos ponemos a pensar por un momento de qué están hechas las cosas a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que muchas de ellas están compuestas de algún metal. Al encender la luz, esta llega a nuestras casas a través de cables de cobre, excelente conductor de electricidad. Cuando nos bañamos, el agua cae gracias a las tuberías de cobre galvanizado cubiertas de zinc. En el trabajo, en la escuela o en nuestras casas, estamos rodeados de diferentes minerales. En ellas podemos encontrar aparatos electrónicos, utensilios de cocina, entre otras cosas. En Torreón existe la metalúrgica más grande de México y a su vez es la cuarta más grande a nivel mundial. Pero, ¿qué es la metalurgia? La metalurgia es el conjunto de técnicas para extraer, fundir o afinar los metales contenidos en los concentrados minerales. Los de mayor demanda son los del aluminio, el cobre, el plomo, el oro y la plata, entre otros, así como sus diferentes aleaciones. El uso de los metales le permitió al hombre la posibilidad de crear instrumentos más eficientes que le permitieran sobrevivir. Los primeros metales en emplearse fueron el cobre y el oro, debido a que se encuentran en estado puro. Actualmente, los metales más caros son el oro, el platino y el rodio, y el mercurio a su vez es el más difícil de manipular. México es el primer productor de plata en el mundo, además de poseer un 70% de yacimientos naturales. Es el 12º productor de oro y el 13º productor de acero. La metalurgia también genera 300.000 empleos. El hombre no solo ha buscado extraer los minerales de la tierra, sino que también ha tratado de extraer los minerales de la luna. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Mi nombre es Rodrigo Tufiño. La siguiente diapositiva es proceso siderúrgico desde la materia prima. Mineral que contiene hierro, mena. Una mena de un elemento químico, generalmente un metal, es un mineral del que se puede extraer aquel elemento porque lo contiene en cantidad suficiente para poderlo aprovechar, principalmente en forma de óxido, en proporción suficiente como para ser una fuente comercialmente viable de dicho elemento para su uso en procesos siderúrgicos. Pocas veces se encuentra en la naturaleza en estado de pureza, como por ejemplo en los meteoritos, que lo contienen en un 90%. Son abundantes en cambio los compuestos naturales o minerales de hierro, esparcidos sobre la tierra a poca profundidad o en yacimientos montañosos. La mayor parte de los minerales de hierro son óxidos, anhídridos y carbonatos. Bajo el punto de vista industrial, solo los óxidos son aptos para la metalurgia. Carbón de coque. La hulla es un tipo de carbón mineral que contiene entre 45 y un 85% de carbono. Es dura y quebradiza, estratificada, de color negro y brillo mate o graso. Se formó durante los periodos Carbonífero y Pérmico. Este material surge como resultado de la descomposición de la materia vegetal de los bosques primitivos, proceso que ha requerido millones de años. Cuando la olla se calienta, desprende gases que son muy útiles industrialmente, entonces nos queda el carbón de coque. Es liviano y poroso. El coque metalúrgico es obtenido de las plantas de coquización con recuperación de subproductos y a partir de una cuidadosa selección de carbones para cumplir con las estrictas propiedades químicas y granulométricas que exige su uso en la industria de la fundición. El proceso de generación de coque no es más que la introducción de carbón en un horno de la batería y dejarlo coquizando, que significa calentando o quemando durante un tiempo entre 10 y 24 horas, dependiendo del tamaño del horno. Daniel Gutiérrez Alvear. El sinter que se utiliza como portador de hierro en la carga del alto horno es en parte un material reciclado. Es un aglomerado en caliente de finos.
que son las partículas que no cumplen con la granulometría adecuada para el proceso en el cual se requieren. Los finos se cargan a un mezclador junto con agua y luego esa mezcla es volcada a una cadena de sinterización. La sinterización es la operación por la cual los finos de mineral de hierro, el fino de coque, el fundente y el material de reciclo industrial, mediante un proceso de fusión por calor aportado por el coque fino, se transforman en un producto poroso, resistente y de alta concentración de hierro. Al salir de la cadena de sinterización, dicho producto pasa por un quebrantador y por una zaranda que los clasifica en dos granulometrías. Los finos que pasan por la zaranda son reciclados y el resto del material es enviado al alto horno. El alto horno es un horno vertical, alto, ensanchado en el vientre, cuyo objetivo principal es producir arrabio líquido de composición constante. Los elementos que salen del alto horno son gas de alto horno, polvo de trampa, escoria líquida y arrabio líquido. Aceración convertidor LD. En la acería se convierte el arrabio en acero mediante una serie de procesos que cumplen la función de calentar y ajustar la composición de los elementos que contiene. La aceración en el proceso LD se basa en la reacción exotérmica que produce la inyección de oxígeno sobre elementos del arrabio líquido a alta temperatura, tales como silicio, carbono, etc. Al reducirse el porcentaje de estos elementos, convertimos el arrabio en acero. Hola compañeros y profesor, mi nombre es Andrés Amaury Rodríguez Álvarez y yo voy a continuar con la exposición hablándoles un poco del proceso siderúrgico. Y para esto voy a abordar el tema de la colada continua. ¿Pero qué es la colada continua? Se trata de un proceso metalúrgico que permite el control continuo de la transformación del metal líquido a alta temperatura a sólido para la obtención de productos semiterminados como lo son hilos, cilindros, tubos, perfiles rectangulares o algunas secciones especiales. A continuación en la diapositiva estamos observando algunas imágenes. Y bueno, les voy a explicar. El acero proviene de la cucharada de colada. Es vertido en unos moldes sin fondo, llamados lingoteras, por donde fluye por gravedad. Estos moldes son de cobre para evitar que se pegue el acero líquido en ellos, y es fuertemente refrigerado con chorros de agua a presión por fuera para comenzar la solidificación del acero. Y en la imagen derecha, en la parte inferior, podemos observar cómo se encuentran las lingoteras llenas de líquido y en eso va cayendo el líquido y hay unas máquinas que lo van cortando para darle forma al acero. También les voy a hablar acerca de laminación o también llamado laminado en caliente. Los desbastes o tochos o también llamados lingotes de hierro son llevados a un tren de cilindros laminadores que en caliente le reducirán su espesor y lo conformarán a un perfil determinado. Previamente son calentados en hornos hasta unos 800 a 1200 grados y pasados por conjuntos de rodillos cilíndricos, los cuales van disminuyendo la distancia entre ejes de manera de ir afinando las barras. Las mismas que a medida que se aplanan se ensanchan, de forma que deben tener además rodillos laterales que las contengan en su ancho. Esto provoca que su velocidad al final sea mayor que cuando ingresan al tren. Y del lado derecho podemos observar las imágenes y así se puede explicar un poco más cómo es el proceso de la laminación. Hola amigos, mi nombre es Misael Paredes Aguirre y yo les voy a explicar el proceso del laminado en frío. Este proceso es muy similar al del laminado en caliente, puesto que todo es por medio de rodillos. Se comienza con grandes bloques de acero que pasan a través de una banda entre unos grandes rodillos que prensan el acero y lo dejan a un grosor aproximado de 45 centímetros. Esta máquina elimina 3 milímetros del grosor del lingote y con ello las impurezas para conseguir un acabado totalmente liso. Los restos de líquido utilizado para enfriar las cuchillas que raspan el lingote también deben de ser eliminados. Posteriormente, continúa su recorrido por rodillos de menor tamaño. De igual forma,
tienen que ir prensando el acero para reducir su espesor. Estos llegan a tener temperaturas tan altas entre los 450 y 540 grados. Un técnico verifica continuamente la presión del lingote, ya que es tanto el calor que produce el acero y corre el riesgo de pegarse al rodillo. Para evitarlo, todo el proceso se enfría con un líquido que es 95% agua y 5% aceite. Así el lingote, que comienza con un grosor de 45 centímetros, se va haciendo más delgado con cada pasada. Dependiendo de las necesidades del lingote, pasará a una máquina entre 12 y 16 veces hasta llegar al espesor requerido. Finalmente, la placa de acero termina con unas medidas aproximadas de 5 centímetros de espesor y 9 metros de longitud, pero todo dependiendo de su uso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Soy Brian Romero y pasamos a la siguiente diapositiva. Resumen del proceso general. 1. El proceso comienza con la obtención de materias primas, el mineral de hierro y el carbón de coque. 2. Prosigue con la coquización del carbón. 3. El coque obtenido se utiliza luego en el alto horno para reducir el mineral de hierro y obtener arrabio líquido, que es una solución de hierro con alto contenido en carbono e impurezas. 4. El arrabio se envía en vagones termo a la acería, para bajarle la concentración de carbono y eliminarle las impurezas de azufre y fósforo. 5. En un proceso de afino posterior se le adicionan los minerales y ferroaleaciones que sean necesarias para obtener el tipo de acero que se necesita. 6. El acero líquido que se obtiene en la aceración se solidifica en la máquina de colada continua. 7. A la salida de la máquina se obtienen productos planos, llamados desbastes, de variadas dimensiones y pesos que se exportan directamente o se envían al proceso de laminación en caliente o de laminación en frío. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, yo, Adán Robles Solano, les explicaré cómo es el proceso siderúrgico. Este proceso comienza con la obtención de materias primas, el mineral de hierro y el carbón de coque. Prosigue con esto la coquización del carbón. En esta, el coque obtenido se utiliza luego en el alto horno para reducir el mineral de hierro y obtener arrabio líquido, que es una solución de hierro con alto contenido en carbono e impurezas. Este arrabio se envía en vagones termo a la acería para bajarle la concentración de carbono y eliminarle las impurezas de azufre y fósforo.